Bienvenidos a Conversando con, una producción de Corporativo Medios Comunicación, Globatium México Internacional, a través de su canal digital de Blanco y Negro Santos Producciones Televisión, en la cual me permito darles la dirección digital en la cual usted nos está viendo, que es www.blancoynegrosantos.tv. Hoy en esta emisión de Conversando con es un verdadero honor y pues placer, alegría, el darle la bienvenida a mi gran compañero y amigo, aparte de que yo le llamo así, mi maestro en el periodismo, al periodista y abogado Alfredo Martínez de Aguilar. En esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con él, en la cual le estará a usted pues explicando, diciendo, comentando cómo es que está este Oaxaca real, este Oaxaca que ahora está viviendo, después de 10 años, una insurrección, entre comillas, de la sección 22, y en la cual precisamente Alfredo Martínez de Aguilar ha puesto los puntos sobre las íes, y eso es lo que ha originado que la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario haya emitido un comunicado con una velada amenaza en contra de él, por lo que hemos hecho referencia a esta situación de este Oaxaca real, en donde, como lo dice Alfredo en su plática que sostiene con un servidor, a la Comandancia General, a los comandantes del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, un servidor de ustedes les dice, como les refiere Alfredo en el video que ustedes a continuación verán: los periodistas, amigos del EPR, los periodistas no somos sus enemigos. Simple y sencillamente decimos las cosas como son y también coincidimos en muchas cosas que ustedes dicen. Pero que quede muy claro, los periodistas no somos enemigos del EPR. Y muchas cosas más que usted se va a enterar del por qué esta insurrección de la sección 22 en este Oaxaca 2016, después de un 2006. Cómo es que pues un gobernador, don Eladio Ramírez López, le entrega el poder de la educación y de la economía de la educación a la sección 22 en 1992, y cómo es que pues bueno, desde hace 36 años, a lo mejor nadie se había dado cuenta de la ciudadanía, de que desde hace 36 años la educación fue privatizada en Oaxaca a través de la sección 22, y muchos detalles más. Y también le invito a ver el análisis, las crónicas del cronista, con nuestro amigo periodista Abdías Calles, desde las bahías de Huatulco, que toca un tema también relacionado a lo que platico con Alfredo Martínez de Aguilar, que es precisamente, hace una relatoría histórica de lo que es el México del 68 y el Oaxaca, que surge a través del 19 de julio de este 2016. Y dentro de todo esto, yo les invito a que en el siguiente programa les voy a comentar el por qué Nochistlán se ha convertido hoy, dentro de todo este laboratorio político que es Oaxaca, se ha convertido pues en la bandera política de organizaciones de las cuales ninguno de sus dirigentes ha sufrido el más mínimo rasguño, y que de los muertos que ofreció Nochistlán, ninguno es maestro. Y pues bueno, desafortunadamente son gente que los dirigentes de las organizaciones que han vivido de la sección 22 y que se han inmiscuido en esto, pues ahí los tienen. Les invito a ver pues Conversando con en esta ocasión, y muchísimas gracias por el favor de su atención. Iniciamos.
Corporativo Medios Comunicación, Globatium México Internacional te invitan a que disfrutes la fiesta pluriétnica de Latinoamérica en Oaxaca, la Guelaguetza Oaxaca 2016. Para orgullo de los oaxaqueños, el estado de Oaxaca goza de un reconocimiento por la grandeza de su patrimonio histórico y cultural. Los pueblos asentados en sus 8 regiones conservan vivas sus tradiciones y costumbres ancestrales heredadas, las que con orgullo constituyen la máxima fiesta pluriétnica de Latinoamérica. La Guelaguetza es la convivencia más importante que une a todos los oaxaqueños. Es el tesoro cultural que año con año disfrutan y del que dan testimonio muchos miles de personas que acuden a este magno evento. En el marco de esta fiesta se llevan a cabo más de 100 eventos alternos durante el mes de julio que incluyen actividades artísticas, ferias gastronómicas, artesanales y por supuesto la consolidada Feria Internacional del Mezcal. Te invitamos a que disfrutes de la máxima fiesta pluriétnica de Latinoamérica, la Guelaguetza. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles. Estamos en nuestro espacio de Conversando con. Hoy, Conversando con tiene el gran honor y pues orgullo de poder platicar con un amigo, aparte de un gran amigo desde hace muchos años, un extraordinario periodista, profesional en la materia y por supuesto también un profesional de todo lo que él realiza. Voy a platicar con mi compañero y amigo Alfredo Martínez de Aguilar, porque hay muchos temas en este México nuestro y sobre todo que sigue siendo el país más peligroso, como le han llamado, para ejercer el periodismo. Y precisamente dentro de estos puntos, Alfredo Martínez de Aguilar, desde hace muchos años, él ha dicho las cosas como son, así como es nuestro eslogan, que ha sido desde hace muchos años de Corporativo Medios de Comunicación y Conversando con. Las cosas las decimos como son, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Y hoy, de eso y otros puntos más, vamos a platicar con Alfredo Martínez de Aguilar, el autor de una de las columnas de opinión más importantes en este México nuestro, como lo es Detrás de la Noticia. Y en Detrás de la Noticia se han dicho muchas cosas que han dolido a muchos y que incluso le ha valido una, por llamarle así, velada amenaza últimamente del Ejército Popular Revolucionario a mi amigo Alfredo Martínez de Aguilar, sobre todo en lo que se ha estado suscitando en este Oaxaca nuestro, con la situación de la sección 22. Alfredo, muchísimas gracias por estar en Conversando con, y como les decía yo a nuestros amigos que nos van a estar escuchando y viendo de Conversando con, el hablar del periodismo en México es un tema que nos llevaría no una, sino 5, 10, 20 veces. Toda una vida de estar platicando. Por supuesto. Pero sobre todo es algo, además, interesantísimo, el platicar con un verdadero periodista profesional en la materia, como lo eres tú, que ha vivido y ha tenido vivencias desde hace muchos años, no solamente en México, sino fuera de México. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que le ha dado a tu pluma esa valía, esa credibilidad que, hablemoslo claro, hace mucha falta en este México nuestro, en muchas plumas que solamente a veces aparecen por aparecer, por cuestiones de intereses? Alfredo, ¿cómo ves esta situación del periodismo en México, tu experiencia, cómo la percibes? Y bueno, ¿por qué sigue siendo este país el que sigue dando tantos muertos dentro del ámbito periodístico, tantas amenazas y tanto que a muchos les duele y se desquitan con eso, quitándonos del camino? ¿Cómo ves esta situación? Sin ser simplista, la respuesta es muy simple y sencilla. Cuando
un país tiene como gobernantes a quienes no respetan ni hacen respetar la ley y por el contrario convierten a la anarquía, a la falta de respeto a la ley, en la principal fuente de riqueza, en la violación permanente de la ley y de los derechos, sin cumplir sus obligaciones, no puede ser otro desenlace más que el caos. Pero no solo político, el caos social, todos contra todos. Exacto. Y el caos económico. Nuevamente tenemos alzas en la gasolina, en la energía eléctrica, y entonces, en alguna medida, con justa razón, la sociedad, los ciudadanos, todos nos preguntamos, ¿y las reformas estructurales tan famosas que supuestamente iban a sacar adelante a México? No, pues nos damos cuenta que no es más que un plan de buenas intenciones, proyectos con buenas intenciones que no cristalizan en la realidad por el incumplimiento de las obligaciones de los diversos órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal. Porque la vida es recíproca, la vida es dual, la vida es bipartita, todo en el universo, causa-efecto. ¿No? A los derechos que tenemos corren paralelamente obligaciones. Entonces, es muy cómodo para los gobernantes exigir que los ciudadanos, que los mexicanos, cumplamos con nuestras obligaciones, cuál sobre todo que les interesa y prioriza por encima de muchas cosas, el pago de impuestos. Porque gracias al pago de impuestos, resultado de nuestro trabajo, ellos viven como reyes, por supuesto, pero no se contentan con eso, sino otro grave problema que es una verdadera maldición sobre Oaxaca y sobre México todo, es la escandalosa corrupción, sin límite alguno, sin llenadera. En ese gran contexto, solo los medios de comunicación en general, tanto los tradicionales, impresos, electrónicos, y los emergentes, digitales, redes sociales, son el único contrapeso en la división de poderes constitucional. A mi juicio, como abogado y como periodista, estoy convencido que los medios de comunicación en general, pero particularmente la prensa, los medios impresos, periódicos, revistas, somos el único contrapoder frente a los abusos, los excesos, las arbitrariedades, las injusticias, la escandalosa corrupción de los gobernantes de los diversos niveles. Pero tú crees, Alfredo, por lo que acabas de decir, una palabra tan importante, pequeñita en su escritura, pero tan importante, acabas de decir, la prensa sigue siendo el único contrapoder. ¿Tú crees que en realidad sí siga siendo la prensa el contrapoder? Porque digo, el gobierno sigue haciendo de lo suyo, sigue haciendo sus corrupciones, sigue haciendo sus manejos por lo oscurito, sigue poniendo, quitando y sigue matando. Precisamente ese es el efecto de la consecuencia de encuerar públicamente a los corruptos, a los autoritarios, a los represivos, a los violadores de los derechos humanos, los atentados, las agresiones y en algunos casos la muerte de los periodistas. Pero además yo lo veo, perdón por interrumpirte, además yo lo veo, creo que el gobierno no se ha dado cuenta, y hablemos de todas las esferas, federales, estatales, municipales, creo que no se ha dado cuenta, a lo mejor sí se ha dado cuenta, pero como siempre se hace, ¿no? Si nos matan un periodista, creo que surgimos otros 3 o 4 medios en los cuales se empieza y siguen la línea de empezar a decir las cosas como son. Sin embargo, ahí sigue estando. Digo, el ejemplo lo tenemos tan claro y tan a la vista, que es Veracruz. Digo, Veracruz... No solo Veracruz, Oaxaca mismo. Exactamente. Somos el tercer estado en el país
con mayor número de periodistas muertos. Y agredidos. Exacto. Y se continúa, a pesar de que en los discursos oficiales siempre siguen diciendo, y digo, ahí está uno de los discursos muy recientes del señor Gavino Cueva aquí en Oaxaca, en el cual digo que la libertad de prensa se le sigue respetando y sigue respetándose a los periodistas y ellos siguen teniendo, y sin embargo en los hechos la situación es diferente, incluso viniendo desde el mismo gobierno. Por supuesto, por eso insisto, somos el único contrapoder, pero particularmente los medios impresos. ¿Por qué? Porque con el gran impacto visual de la televisión, con la gran penetración de la radio, a las palabras, a la imagen se las lleva el viento. Claro. En cambio, la prensa impresa, como se dice, la prensa escrita, permanece y viene a formar de manera natural los anales de la historia. Es muy fácil consultar un periódico, una revista de hace 50 años, claro, en las hemerotecas o en tu colección privada, a tener que acudir a la tecnología para poder ver buscar un video o escuchar un audio. Es más complicado. Claro. No estoy diciendo que no sean importantes, no, de ninguna manera. Por el contrario, somos complementarios. La importancia de los medios de comunicación electrónicos y digitales son complemento de los medios impresos. Esto es algo que los periodistas en México y en Oaxaca no terminamos de entender. Estamos en la misma barca. Sí. Y si agreden, lesionan o matan a un periodista, debemos poner nuestras barbas a remojar, porque en el mundo de las posibilidades corremos el riesgo de que más tarde o más temprano, si no nos organizamos, si no nos unimos por supervivencia, por instinto de supervivencia, no por unidad, porque exacto, lamentablemente la unidad implica una carga de uniformidad. En la unidad, los directivos, los dirigentes quieren que todos pensemos igual. No, la riqueza del ser humano está en la diversidad. Por eso tenemos que buscar la unión. Es válido buscar incluso la unión de intereses, de conveniencias. Claro. En este caso del gremio periodístico, por supuesto, proteger nuestra integridad física y salvar nuestra vida y la de nuestras familias. Entonces, pero ante la denuncia de todo este rosario de injusticias, arbitrariedades, corrupción, pues es obvio que representa por ahora, y en algunos casos incluso con repercusión legal, porque si bien es cierto que para la ley la denuncia pública de los medios no es prueba, sí, no es prueba jurídica, sí es un indicio jurídico, y las autoridades están obligadas a investigar esas denuncias, máxime cuando son debidamente documentadas, cuando están fortalecidas las palabras con documentos, fotografías, declaraciones, videos, audios, ¿no? No faltará quien diga, bueno, pues es que también los medios se editan, manipulan, ¿no? Hoy efectivamente se pueden hacer muchas cosas, claro, pero corresponde a las autoridades, en cumplimiento de su obligación, porque también hay que decirlo, no le hacen ningún favor a los ciudadanos, a la sociedad, con cumplir y hacer cumplir la ley. Se tiene que investigar. Claro. Por eso hay algún cambio mínimo, pero muy positivo, que lamentablemente ha sido manipulado para favorecer a los pillos de todos los signos, de todas las corrientes político-ideológicas, de todos los partidos, sobre todo el respeto a los derechos humanos. A raíz de la reforma constitucional en esta materia de defensa de los derechos humanos, hoy es el único instrumento legal para exigir a las autoridades nacionales que
respeten y hagan respetar la ley. Pero hay algo más importante que los ciudadanos debemos conocer, que si las autoridades nacionales de nuestro país, México, no actúan, tenemos todo el derecho humano de acudir a instancias internacionales. Exacto. Para que esos organismos, debidamente con quejas fundadas, motivadas, intervengan a partir de los tratados internacionales y obliguen al gobierno mexicano a hacer justicia, como lo establece la Constitución, imparcial, objetiva. ¿Esto qué implica? Que los ciudadanos estemos informados, que tengamos la cultura de la legalidad. Y como parte de esa cultura de la legalidad, que estemos educados integralmente, no solo instruidos en conocimientos científicos, sino que también nos eduquemos los adultos y nuestros hijos en valores y principios universales. Amor y respeto a la vida, a la libertad, a la dignidad humanas. Persona, familia, sociedad, pueblo, nación que respeta estos principios universales, comunes a todos los pueblos de todos los tiempos, son pueblos progresistas, son pueblos en crecimiento, son pueblos en desarrollo permanente. Por eso, mi crítica permanente al gobierno federal, estatal y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se hace cómplice de los diversos gobiernos sexenales a nivel federal y estatal para dinamitar, para destruir la instrucción pública, laica, gratuita. Les molesta, les duele este tipo de señalamientos, de denuncias probadas a la vista de todos, porque dicen defender la educación pública. Y bueno, nada más hay que recordar que desde hace 36 años privatizaron la educación en Oaxaca. Exactamente. A través de la intervención del sindicato en su sección 22 de la coordinadora, y han saqueado el presupuesto destinado a la educación. Y amparados en el poder que les dio un gobernador. Por supuesto, no hay que olvidar que... ¿Por qué ese poder se los dio un gobernador? Por supuesto, el 28 de octubre de 1992, Eladio Ramírez firmó con Erangelio Mendoza González, en ese entonces secretario general de la sección 22, la entrega del poder y del dinero del IEPO. Exacto. Entonces, que no nos sorprenda que tengamos esta situación caótica. Fueron creando ese monstruo. El mismo gobierno lo creó. Por supuesto. ¿Y por qué lo hizo? Es importante también que tus televidentes sepan por qué ocurrió esta situación. Porque los gobiernos federales y estatales y municipales son muy perversos. Los políticos son todo lo peor, pero no son pendejos. Claro, por supuesto. No son estúpidos. No hacen nada más por hacerlo. Claro, ellos, a diferencia de los ciudadanos de a pie, de los ciudadanos normales, planean estratégicamente a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Carlos Salinas de Gortari, para legitimar, entre comillas, su imposición en el poder. Recordemos que él llegó a la presidencia gracias a la caída del sistema. Exacto. Que provocó el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, hoy destacado político del Movimiento de Regeneración Nacional con Manuel Andrés López Obrador, fue quien tiró el sistema para que llegara Carlos. Que las elecciones se las robaran a Cuauhtémoc Cárdenas y ganara aparentemente Carlos Salinas de Gortari.
Para legitimarse empezó a dar golpes de mano, de manera arbitraria, autoritaria, represiva. Se fue en contra de Joaquín Hernández Galicia, la quina, porque no le perdonó que el sindicato petrolero financiara la impresión del libro Un asesino en la presidencia. Exacto. Que revelaba cómo Carlos y Raúl, de niños, mataron a una sirvienta en su hogar. No se lo perdonaron. Como tampoco perdonó Carlos Salinas de Gortari que Carlos Jongitud apoyara, simpatizara con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, echó mano de un grupo de jóvenes inquietos, maestros, ¿no? Jesús Martín del Campo, Helio Bejarano Martínez, entre otros, para que crearan un organismo disidente o se formalizara en un organismo la disidencia magisterial, y es como surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que permitió crear el ambiente propicio para quitar de la dirigencia nacional del CENTE, el sindicato charro, el sindicato oficial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, e imponer en una maniobra perversa a su amante, a su novia, a su protegida, a su secretaria de confianza, la famosa maestra Elba Ester Gordillo Morales. Ese es el origen que hoy padece México en general y Oaxaca en particular. Es así como llega Elba Ester, y hay detalles que prueban que la propia Elba Ester utilizó en su momento como líder vitalicia, hasta antes de que le encarcelaran por jugarle las contras al actual presidente Enrique Peña Nieto, precisamente oponiéndose a la reforma educativa. Exacto. La utiliza para presionarse o autopresionarse y negociar de la mejor manera con el gobierno federal. En lugar de apoyar a Madrazo, a la Bastida, la maestra apoya a los panistas. Y es así como llega al poder Vicente Fox Quesada primeramente, y luego Felipe de Jesús, ¿no? Calderón Hinojosa. Todo, en todos los tiempos, complicidades, perversidades, en busca de poder y dinero. Y mi crítica, que ha lastimado a muchos dirigentes magisteriales y a los dirigentes del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, es precisamente por eso. El denunciar que solo los mueve la búsqueda del poder y del dinero. Y además, en un acto de incongruencia, privatizaron la educación pública en Oaxaca a través de la CENTE, desde la sección 22, convirtiéndose en patrón y sindicato del tiempo. Sí, al mismo tiempo. Saqueando el multimillonario presupuesto destinado a la educación, vendiendo plazas, traficando con permisos, créditos y todo lo que todos los oaxaqueños conocen. Exacto. Y lo que muchas familias con actividad laboral en el magisterio han sufrido, han vivido. Un régimen de terror. El parámetro, la condición para tener una promoción, un cambio de adscripción, un crédito, un préstamo, era participar en la lucha. El famoso marchómetro. Exacto. Y que sigue estando, ¿no? Y que sigue manejándose, y a pesar de todo esto. Y como decíamos, recuerdo en un inicio, amigos, el hablar precisamente de esta temática que vive Oaxaca, no de ahorita, desde hace 36 años, como lo decía Alfredo.
y muchas otras cosas más nos llevaría no solamente a este momento de conversando con, sino muchos más que por supuesto que los vamos a tener, porque yo me tomé el atrevimiento de invitar a mi querido y gran amigo Alfredo Martínez de Aguilar, quien me dispensa la referencia de su amistad desde hace muchos años, en la cual pues vierta su opinión, esa crítica que él le llama a través de su columna escrita, la vierta ahora en nuestro espacio de Conversando con, y yo estoy seguro que muy próximamente ya lo van a estar ustedes escuchando, para que las cosas les sigan doliendo a quienes les tiene que seguir doliendo y les siga pesando a quienes les tiene que seguir pesando. Alfredo, ¿tú crees, para cerrar este primer espacio de Conversando con, y dejarles, como siempre les digo yo, siempre les dejamos algo para llamarle la atención y estén pendientes de nuestra próxima plática, ¿tú crees que Oaxaca, sobre todo, con todo esto que vive, porque se ha considerado y sigue considerando, yo creo que es así, un laboratorio político para el gobierno federal Oaxaca desde los 70s, ¿no? En la cual pues ya lo agarraron de su barquito, por decirlo así, ¿no? Así es. ¿Tú crees que se tenga en un momento dado la ciudadanía oaxaqueña llegue a tener esa paz y ese progreso que siempre le prometieron y que nunca llegó, o que por lo menos se lleguen a tener los oaxaqueños, la ciudadanía, lleguemos a tener pues un estado en realidad que progrese, que tenga una calidad de educación bien, que cambien las cosas, Alfredo? ¿Tú crees? Tenemos que ser optimistas y no perder la fe en nosotros mismos, ¿no? Sobre todo en nosotros, para motivar a los demás a que entiendan que por conveniencia, por interés personal, familiar, tenemos que cambiar de actitud y que tenemos que prepararnos y que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer un esfuerzo en medio de la crisis económica para ahorrar, para invertir, para crear microempresas familiares que garanticen en principio empleo a nuestra propia familia, y a partir de ahí, en la misma dinámica de ahorro, seguir invirtiendo para crecer. Pero es necesario también que los ciudadanos cobremos conciencia de ello. Hay historias ¿Tú crees que se llegue a cobrar conciencia, Alfredo, con lo que se vive y con lo que muchos ciudadanos piensan que, pues bueno, si tengo que crear una microempresa, pues tengo que ir al gobierno, y el gobierno pues, me va a pedir dinero aparte, ¿no? A ver, no perdamos de vista que nada duele más que un golpe en la bolsa. Precisamente, ¿no?, la sección 22 de la CENTE está en esta nueva insurrección como en 2006 porque les pegaron en la bolsa. Exacto. El sistema de administración tributaria de Hacienda les congeló cuentas. Les congelaron las cuotas sindicales. Les dieron en donde más les dolía. Así es. Entonces, es el mismo caso de las 9 organizaciones civiles a las que yo llamo grupos de presión y chantaje, porque de eso viven sus dirigentes y utilizan a los pobres, utilizan a los necesitados como carne de cañón, y que lamentablemente nuevamente vimos en Nochistlán que son los que se mueren. Sí. Entre los muertos no hay un solo maestro. No. Entre los muertos no hay un solo dirigente de esas organizaciones sindicales. Es muy cómodo aventar a las bases, a los pobres, a que sean carne de cañón, incluso, al matadero. Exacto. Incluso, perdón, Alfredo, incluso como tu servidor lo ha comentado, cuando surgen las marchas, bueno, las marchas aparte, pero los plantones, yo nunca he visto a un dirigente, incluso de la 22, estar en una tienda de campaña en el plantón. Duermen en hoteles de 5 estrellas. Exactamente. Y además, bueno, hemos visto y hemos oído los audios donde Rubén Núñez Ginés, en sus estancias en la Ciudad de México, en los plantones, en las marchas de los trabajadores, contrataba prostitutas para pasársela muy bien y a gusto y felices, y además siendo alcohólico, pues disfrutando la vida, mientras los trabajadores la sufrían como la siguen sufriendo.
Pero también es importante dejar claro ante tus televidentes que esas 9 organizaciones están apoyando a la sección 22 de la CENTE por conveniencia, por interés de sus dirigentes, porque 49 organizaciones recibían hasta hace 2 meses 655 millones de pesos del gobierno del Estado en pago a las complicidades que permitieron que Gabino Cue llegara al poder, llegara a la gobernación del Estado. Nuevamente, nada duele tanto como una patada en la bolsa. ¿Y qué es lo que ha molestado a los dirigentes de estas organizaciones y a los dirigentes de la Comisión Política y de las organizaciones más radicales dentro de la sección 22? Porque he dado nombres y los he responsabilizado, como nuevamente en este espacio los culpo públicamente de cualquier atentado, cualquier agresión a mi persona o a la de mi familia. Rogelio Vargas Garfias, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación. Flavio Sosa Villavicencio, su hermano Eri y César Benítez Mateos. Es decir, son conocidos de todos, pero además en una actitud incongruente, hipócrita, farsantes, pegan con la izquierda y cobran con la derecha. Sí. Ahí está la razón, la causa, el motivo de su apoyo a la sección 22. Complicidades por razones económicas. Ahí está Germán Mendoza Nube, en silla de ruedas porque fue balaceado por la policía en un asalto bancario en 1987 en Río Grande, en la costa oaxaqueña. Bueno, esto es lo que molesta. Y además, los comandantes del Ejército Popular Revolucionario están molestos conmigo porque he puesto de manifiesto por escrito lo que todo mundo sabe: la complicidad, las acciones guerrilleras en este tipo de movimientos como los vivimos en 2006 y 10 años después nuevamente, ahora aliados con Manuel Andrés López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero es necesario aclarar paradas en este sentido. Al igual que en el caso del narcotráfico y del crimen organizado, es importante que la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario tenga en cuenta que los periodistas no somos sus enemigos. Que les quede muy claro. ¿Y por qué no lo somos? Porque hasta tenemos coincidencias con ellos. Dicen luchar en contra de las injusticias, en contra de las arbitrariedades, en contra de la represión, en contra de la violación de los derechos humanos. Y los periodistas también. Nada más que nosotros no usamos capuchas ni armas de fuego. Nosotros utilizamos... Esa es nuestra arma. Computadoras, exacto, letras, palabras, pero además firmamos con nuestro nombre. Entonces, no es justo que nos endosen los problemas que ellos viven. No es justo que nos acusen de que somos orejas o soplones del gobierno. Los periodistas no lo somos. Los periodistas no trabajamos por el gobierno. Somos los primeros vapuleados por el gobierno. Por supuesto. No hubiera tantos muertos en Oaxaca, en Veracruz y en el resto del país si fuéramos cómplices del gobierno. Hoy, precisamente, sábado 10 de julio, estoy documentando la corrupción de las empresas que hicieron negocios con los dirigentes magisteriales.
con mi nombre, con mi firma, de frente al pueblo, a la sociedad. Entonces, que no se equivoquen los comandantes del EPR, no somos sus enemigos, no somos orejas ni soplones del gobierno, pero también es importante, en un gesto de honestidad intelectual, que es reconocer públicamente que sí somos sus adversarios en algunos casos, como en el mío. Pero yo no solo estoy contra la ideología comunista, sino también contra la ideología capitalista. Por eso denuncio, exhibo, encuero en mis columnas a los empresarios, de explotadores, de agiotistas, de acosadores con sus trabajadoras. Entonces, en ese sentido, somos el contrapoder, el único contrapoder frente a los abusos del poder erigido constitucionalmente. Exactamente. Alfredo, en realidad es un verdadero honor y un agasajo, como yo le llamo, el poder seguir conversando contigo. Yo te pido que cerremos este espacio. Hace rato tocábamos el tema precisamente de todo lo que es el trabajo periodístico, el gremio, lo que cada quien realiza por sus propios esfuerzos, sus propios medios dentro del periodismo, y tú tocabas la palabra unidad. Me gustaría que si tú me brindas ese momento de mandarle un mensaje a esos compañeros, compañeras, amigos, amigas que todos los días se levantan a realizar su labor y que sí piensan y tienen en mente de que es importante seguir informándole a ustedes lo que en realidad acontece, a pesar de los pesares, de todas las amenazas e intentos de muchas cosas que no solamente vienen desde el mismo gobierno, sino desde incluso el sector empresarial, organizaciones políticas, a quien siempre le duele algo. Me gustaría que les dieras un mensaje y, por supuesto, pues bueno, invitarles a que empiecen a escucharte y verte a través de tu columna Detrás de la Noticia, pero ahora que lo vamos a hacer, si tú así lo autorizas, Alfredo. Mucho gusto, claro. Por favor, Con una precisión, insisto, no hablemos de unidad porque implica uniformidad de pensamiento, hablemos de unión. Pero no solo invito al gremio periodístico a mantenernos unidos, ¿no?, sino a los trabajadores de la educación, a los institucionales llamados charros, oficialistas, como a los insurgentes. Pero también invito a los propios guerrilleros a que como pueblo nos unamos para exigir justicia social, pero de manera congruente, no como simple bandera para enriquecernos y para, en un acto de incongruencia, convertirnos de socialistas, comunistas, en nuevos burgueses. Ese es el gran problema. Exacto. Los dirigentes de las organizaciones sociales que presumen ser revolucionarios, ser de izquierda, resulta que forman parte de los nuevos ricos de Oaxaca. Terminan siendo más burgueses que los que llaman burgueses. Entonces, actuemos con honestidad intelectual en principio y luego con honestidad material. Tenemos derecho a defender nuestras propias facultades, nuestros derechos humanos, sí, pero eso implica negociación, eso implica diálogo, pero con dos características fundamentales: buena fe y buena voluntad para poder arribar a acuerdos mínimos que nos permitan empezar a construir acuerdos mayores. No dejo de reconocer que los trabajadores de la educación tienen en alguna medida razón en sus demandas. Efectivamente, la reforma educativa no es esencialmente educativa. Exacto. Es una reforma laboral, administrativa, pero este es el cimiento, esta es la base sobre la cual construir el edificio educativo. Si no hay orden, si no se termina con la venta y herencia de plazas
y no se termina con los privilegios que han permitido el saqueo del presupuesto destinado a la educación, Sigue siendo lo mismo. el contenido, el modelo educativo, acorde a nuestra realidad, que es otra necesidad imperiosa, no va a ser realidad. Y lo peor, que esta es una de mis críticas principales a la izquierda institucional, domesticada, orgánica o radical. Terminamos convirtiendo al pueblo en víctimas del imperialismo yanqui, en explotados por los empresarios, por la ignorancia, pero además en un círculo vicioso y perverso muy preocupante. La ignorancia genera miseria y la miseria genera ignorancia, y no es fácil romper ese círculo vicioso y perverso. Por eso insisto que el conflicto magisterial contradictoriamente le está haciendo el juego al imperialismo yanqui. ¿A quién le conviene tener a un pueblo ignorante y miserable, hambriento? Pues a los malditos gringos. Exacto. ¿A qué les interesa a los gringos? Apoderarse de los recursos naturales. La última reserva continental en materia de recursos humanos está en México, y está en el sureste, y está en Oaxaca. Después del Amazonas, la zona más rica en biodiversidad, está en los Chimalapas. Y después del Golfo de Fonseca y el Canal de Panamá, la parte más angosta del continente está en el Istmo de Tehuantepec. Así es. Entonces, esas son las razones geopolíticas estratégicas que vienen a explicar por qué de tantos conflictos en Oaxaca, ¿Y por qué en Oaxaca? el sureste, Exacto. y en el corredor Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. La Tercera Guerra Mundial será por agua, y los yacimientos subterráneos más importantes en México están en el sureste, en Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Y Oaxaca seguirá siendo ese Oaxaca que a muchos les interesa, pero desafortunadamente no para ayudar a los oaxaqueños, sino para atesorarse y hacerse de lo que tienen, ¿no? O sea, desafortunadamente, Alfredo. Pues Alfredo, yo creo que en el siguiente espacio, que ya tiene que ser directamente tuyo a través de Detrás de la Noticia, en nuestro espacio en video, habrá temas muy interesantes que van ustedes a escuchar. Y hoy quiero, Alfredo, nuevamente pedirte esto, que me gustaría mucho que quedara en evidencia en video, esa situación de que lo que a ti te suceda, lo que a tu familia te suceda, que nunca espero que tiene que suceder, por lo que dices, finques responsabilidades como lo hiciste y lo seguirás haciendo valientemente en tu columna. Pues es que hay responsables intelectuales y materiales, y nuevamente lo responsabilizo públicamente, como lo he hecho en mis columnas, ¿no? Porque no se vale que quienes supuestamente buscan el cambio sí exijan respeto a sus derechos humanos, pero no les importen los derechos humanos de los demás. Así es. Las víctimas siempre son los jodidos, los pobres. Bueno, pues ya esta situación no debe ser. Ya estuvo, ¿no? Así es. Pues caray, Alfredo, y siempre, como lo he dicho y lo repetiré siempre, será siempre un verdadero honor y placer platicar contigo. Bienvenido a Conversando con, y amigos que nos ven a través de este espacio, a través de su canal digital, el canal de Blanco y Negro, como yo le llamo, el canal de la Unidad Latinoamericana, de nuestra oficina que tenemos en San Francisco, California. A todos ustedes muchas gracias. Su servidor y amigo Cornelio Merlin Cruz les agradece el favor de su atención. Seguiremos aquí en este espacio de Conversando con, a través de www.blancoynegrosantos.tv. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Esto es A través de mi lente. El tema de hoy es muy interesante y muy actual, sobre todo, aun cuando vamos a hacer un recuento histórico. Oaxaca está pasando por momentos muy difíciles
y más que nada magnificados por medios de comunicación, redes sociales, que se han encargado de difundir pues escenas hasta dantescas, escenas sesgadas de lo que es la realidad que está sucediendo en Oaxaca. El enfrentamiento entre la CENTE y el gobierno federal, gobierno estatal, ha afectado ostensiblemente a muchos municipios del estado de Oaxaca. Hace apenas unos días se hablaba ya de desabasto, de cuestiones precarias, de robos a tiendas departamentales. Eso ahí está documentado. Yo no creo que los profesores o los maestros o los miembros de la CENTE sean unos vulgares vándalos o ladrones. De que están infiltrados es un hecho, pero tampoco debemos magnificar ni mucho menos decir que esto no está sucediendo. Los hechos ahí están. Esas acciones violentas que se están realizando son por personas que se han infiltrado, o de los mismos profesores como grupos de choque, o, ¿por qué no decirlo?, el propio gobierno que tiene a sus grupos para infiltrar, para hacer una cuestión pues de violencia, de crear violencia, crear la confrontación. Oye un poco a la historia. En el año de 1968, cuando el movimiento estudiantil, pues ya casi a 50 años de este hecho y que ha dejado marcada la vida de los mexicanos. Yo participé en ese tiempo, era joven, estudiante aún, y al final nos dimos cuenta de que habíamos sido utilizados por grupos afines a desestabilizar el país. Estaban a punto de iniciarse las Olimpiadas en México y el presidente Gustavo Díaz Ordaz dio la orden tajante: el ejército que entre y que ponga el orden. ¿Qué fue lo que pasó en la Plaza de las Tres Culturas, ahí en el edificio Chihuahua, cuando se hizo la concentración masiva ese 2 de octubre? Y que precisamente pues lo que se dijo de los hechos, que cayeron las bengalas de los helicópteros y empezó la balacera y el ejército empezó a disparar sobre los estudiantes. Pero también hubo disparos, si no de estudiantes, de agentes, la Brigada Blanca que se ha llamado, infiltrados entre los estudiantes, que empezaron a disparar a los propios estudiantes. Todo eso está documentado y la verdad del 68 no está escrita totalmente. Obviamente el pueblo, al sentirse lastimado, los cadáveres cercenados, las tanquetas, fotografías de los soldados disparando hacia la población, pues ahí están, y me hace un ensamble casi de lo que he visto ahora últimamente con lo de Nochistlán y el gobierno federal, de que hay tiradores de ambos lados. Se habla de diferentes casquillos y se va a seguir hablando de muchas cosas. Repito, del 68 han pasado ya cerca de 50 años y todavía la verdad no se sabe. Todo han sido elucubraciones, y que se habla de infiltración de la CIA, de grupos comunistas extremistas que querían tumbar al presidente Díaz Ordaz, y que él asumió toda la responsabilidad dando la orden para que el ejército tomase control de la situación. De que se fue de control, pues igual también es lo más parecido con Nochistlán. Dan la orden de quitar el bloqueo. Por un lado, los policías federales dicen que fueron copados, rodeados, o ya los estaban esperando los del paro. Surgen los disparos, hay 8 muertos, los profesores dicen que hay 11, y es una confrontación de que las cifras empiezan a no ser totalmente confiables. Y si a esto le agregamos el ingrediente de medios de comunicación afines al movimiento del CENTE por diferentes motivos, y periodistas sesgados de que ponen un hecho ya dándolo como este soldado está disparando, y hasta ponen los calibres, pero ninguno de los muertos tiene un calibre de las armas oficiales, de calibres 22 y de diferentes, como también pasó en el movimiento del 68. Y volviendo a la historia, el ejército mexicano fue el culpable de la masacre, así lo cuenta la verdad histórica. Pero ¿quién estaba detrás
de esos grupos y que ordenaron disparar, y coincidió con lo de las bengalas blancas ahí sobre la torre de Tlatelolco en esa tarde noche del 2 de octubre que no se olvida. Hay muchas cuestiones que decir, y la verdad, en esta entrega para Corporativo de Medios de Comunicación hago un recuento de lo que sucede y que la historia se repite, la historia regresa y regresa a sus orígenes, y como se ha dicho, quien no aprende de los errores de la historia está condenado a repetirlos. ¿Cuándo se va a saber la verdad de lo que sucedió en Nochislán, que ahora ha tomado gran auge, como también lo fue Tatlaya, después Ayotzinapa, o al revés en el orden cronológico, y lo que pasó hace casi 20 años en Acteal, y todas estas masacres de mexicanos a manos de otros mexicanos que han quedado principalmente impunes y que ahí están como una huella de la historia, y que la verdad no se sabe, o no se quiere saber, o no la quieren decir, o definitivamente puedo mencionar que se están repitiendo los errores que se han cometido históricamente hablando. De represiones, nuestro país está inmerso en muchas de ellas. La matanza de las personas que se iban a ir a Estados Unidos, ahí en la Alameda Central, en los tiempos de Tomás Garrido Carnaval, de Carlos Madrazo, y de represiones que han habido al amparo de las armas y de grueso calibre. La verdad nos preocupa, y que apelamos como medios de comunicación de que un día la verdad salga a flote, y como lo dicen tanto el presidente, el secretario de Gobernación y todos los demás, se hará una investigación a fondo y caiga el que tenga que caer. Eso no ha sucedido. Gustavo Díaz Ordaz, en 1968, al rendir su informe en el día 1 de diciembre, 2 meses después del tema de Tlatelolco, dijo que asumía toda la responsabilidad. Quedó marcado para la historia como un presidente represor y que asesinó a pobres estudiantes mexicanos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues no es un reverso de la historia, es un reverso de un hecho en el cual profesores bien intencionados, que son infiltrados por grupos que desestabilizan, armados, y que ahí están ahorita. ¿Qué es lo que van a poder hacer con la Comisión y Roberto Campa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué van a revisar el caso? Los muertos ya los entregaron, no se hicieron las autopsias, se dispensaron. ¿Ustedes creen que los van a ir a sacar de allá de las fosas para hacer la autopsia, para ver los calibres y todo lo demás? Es casi materialmente imposible. La escena del crimen ha sido cambiada, como sucede en muchas de los magnicidios y de cuestiones en donde hay muertos. Posiblemente el gobierno es el manipulador que no quiere que se sepa la verdad, y que sí tengan mucho que ver, pero también tienen que ver quienes están del otro lado de la mesa, y eso es lo que está sucediendo en el caso de Nochislán, en el cual, repito, siguen siendo medias verdades y medias mentiras, como sucedió en aquel 2 de octubre de 1968. Mi nombre es Abdías Calle Santos. Tengo el gusto de estar con usted en estos momentos de historia de las crónicas del cronista a través de mi lente.